Hola, apreciados oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio del Poder de la Virtud, Estoicismo en Acción. Este espacio donde todas las semanas aprendemos un poco de estoicismo y sobre todo pues ponemos en práctica sus enseñanzas. Continuamos esta semana con la serie dedicada a Séneca, ese filósofo romano del primer siglo después de Cristo que vivió en medio de todas esas intrigas políticas, de destierros y amenazas constantes. En el primer episodio sobre Séneca aprendimos un poco de su vida y lo dedicamos a las lecciones que nos dejó en su ensayo De Brevitate Vitae, o de la brevedad de la vida, ¿recuerdan? Lecciones sobre cómo debemos usar nuestro tiempo, ¿no es cierto? Pues esta semana seguimos con otra de sus enseñanzas que continúa siendo muy relevante hoy y que cuando la aplicamos pues puede liberarnos de muchas ansiedades y nos puede ayudar a ganar esa serenidad que todos buscamos. Hoy vamos a hablar de Séneca y el control interno, a lo que también conocemos como autocontrol. Y Séneca es clave cuando discutimos esta noción porque a pesar de todo lo que lo rodeaba, de todo lo que vivió, Séneca siempre defendió una idea que hoy es súper valiosa. Él decía que nuestra verdadera libertad en realidad no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de lo que sucede dentro de nuestras mentes y dentro de nuestras conciencias. Imaginémonos de nuevo esa vida en la Roma del tiempo de Séneca, ¿no? Donde el poder y las riquezas podían perderse de la noche a la mañana, donde la vida estaba en riesgo constantemente. Y es que Séneca mismo conoció ambos extremos. Él estuvo, como saben, exiliado durante años y también durante mucho tiempo tuvo poder y fue consejero de varios emperadores, incluido el joven Nerón. Cuando tuvo poder y aconsejaba a Nerón, muchos ciudadanos del común que conocían a Séneca lo conocían como un buen hombre y esperaban que su influencia convirtiera a ese emperador tirano en un gobernante justo y moderado. Pero con el tiempo ya sabemos que Nerón se transformó en uno de los dictadores más despiadados e inhumanos de la historia. Imagínense que este Nerón mandó a ejecutar a su propio hermano adoptivo, persiguió a sus opositores y hasta se sospecha que ordenó la muerte de su propia madre. ¿Qué tal, ah? Verdadero desequilibrado mental, Nerón, ¿cierto? Pues para Séneca, servir a Nerón fue una experiencia completamente desgarradora, porque por un lado tenía el deber de aconsejarlo y de tratar de guiarlo hacia la razón, pero por el otro sabía que en cualquier momento podía caer en desgracia y convertirse en su próxima víctima. De hecho, más de una vez Séneca fue acusado de conspirar contra él, y aunque sobrevivió a esas sospechas, siempre vivió bajo una amenaza constante. Qué presión tan desgastante, ¿no? Y pues, ¿se identifican ustedes de pronto con las condiciones en su lugar de trabajo? Porque yo sí he tenido trabajos donde la presión es súper desgastante. Bueno, finalmente, como, como ya vimos en el capítulo de la semana pasada, Nerón le ordenó morir. Pero de esas experiencias que vivió, Séneca sacó una conclusión fundamental. Él dedujo que el verdadero campo de batalla no se encontraba ni en el Senado, ni en los ejércitos, ni en su trabajo como consejero de un emperador desequilibrado, sino dentro de nuestras mentes y dentro del alma de cada persona. Porque todos en algún momento enfrentamos tempestades, ¿no es así? Todos nos enfrentamos a decepciones, a pérdidas, a injusticias, a miedos e incertidumbres. Pero frente a todo esto, amigos, pensemos, ¿qué es lo que está realmente bajo nuestro control? Pues nuestra mente, nuestras emociones y obviamente nuestras decisiones. Las decisiones que tomemos, ¿cierto? Ahí y solo ahí es donde reside nuestro poder en estas situaciones. Por eso Séneca nos enseñó que la mayor victoria es la que uno obtiene sobre uno mismo. Y no lo decía como un ideal lejano, no, sino basado en sus propias experiencias, lo decía como una práctica diaria. Para él, la sabiduría consistía en gobernarse a sí mismo con la misma disciplina con la que un buen emperador debería gobernar su imperio. El autocontrol era para él una forma de libertad. Inclusive decía que quien no domina sus emociones termina siendo esclavo de ellas. Y no podía estar más en lo correcto, ¿verdad? Veamos.
Los que nos dejamos arrastrar por la ira, por la envidia, la ansiedad o el miedo, pues perdemos nuestro poder interior. Lo perdemos y nos convertimos en prisioneros de lo que no está bajo nuestro control. En cambio, cuando aprendemos a dominar nuestras mentes, cuando respondemos con serenidad ante lo inevitable, pues vivimos en paz, incluso en medio del caos, como Séneca. Y luego ya de escuchar estas enseñanzas, podemos fácilmente identificar la idea central de este episodio, ¿cierto? No se trata de huir del dolor o de negar las emociones que sentimos. Se trata de educar nuestras emociones y nuestras reacciones. Qué importante esto, ¿cierto? No permitamos que las tormentas exteriores se conviertan en tormentas dentro de nuestras mentes. No hay un ejemplo mejor que Séneca, quien vivió esta experiencia en carne propia durante su destierro, ¿cierto? Así que, ¿quién mejor para brindarnos estas enseñanzas? Ahora, déjenme salirme un poquito y comentarles algo. Como los que practicamos esta filosofía, intentamos dominar nuestras pasiones y nuestras emociones, controlarnos, como lo vimos en la definición del estoicismo en el primer capítulo, ¿recuerdan? Pues muchos confunden este autocontrol, este hecho de dominarnos internamente con una forma de resignación o de frialdad emocional. Muchos críticos, y sí, aunque parezca increíble esta filosofía que no le hace daño a nadie y que solo busca ayudarnos a ser mejores seres humanos, a alcanzar la excelencia y a vivir con más felicidad, también tiene detractores, personas que la critican y que la menosprecian sin comprender su verdadero propósito. Bueno, algunas de estas personas piensan que los que seguimos esta filosofía de vida somos personas pasivas y conformistas, y dicen que simplemente aceptamos lo que nos sucede sin hacer nada, sin tomar acción. Pero yo a ellos les respondería que los estoicos clásicos, los que se idearon este sistema filosófico, no eran robots. Ellos, al igual que nosotros hoy en día, también sentían miedo, ira, tristeza, amor. La diferencia, amigos, está en que ellos no se dejaban dominar por estas emociones. Sabían que no podían evitarlas, pero que sí podían, por supuesto, decidir cómo actuar después de sentirlas. Por eso este tema del control interno no solamente es filosófico, sino que es un tema profundamente práctico y humano. Aquellos que creen que los que practicamos el estoicismo nos volvemos de piedra, que no sentimos nada, que somos indiferentes a todo lo que ocurre, pues están muy lejos de la realidad, porque es todo lo contrario. Nosotros los caminantes del sendero estoico actuamos, pero lo hacemos con serenidad y sobre todo lo hacemos con propósito. Una vez que aprendemos a controlar nuestras emociones, no nos paralizamos ante las dificultades como creen ellos, ni nos dejamos arrastrar por las frustraciones de aquello que no podemos cambiar. Hacemos todo lo que está en nuestras manos, con disciplina, con coraje y sobre todo con virtud. Pero cuando llega el punto en que ya no podemos influir más, pues aceptamos el resultado con calma y con dignidad, porque sabemos diferenciar muy claramente qué está en nuestras manos y qué no podemos controlar. Y esto, amigos, no es resignación, esto es resiliencia pura. Recordemos que, al final, quienes aprenden a dominar su mente y sus reacciones, pues no necesitan dominar el mundo para vivir en paz, ¿cierto? ¿No están de acuerdo? Nosotros, ustedes, todos somos humanos, tan humanos como Séneca y como los estoicos clásicos. Todos sentimos profundamente, todos amamos profundamente, todos sufrimos profundamente, ya sea por lo que nos ocurre en nuestras vidas, como por lo que ocurre en el mundo también. Ya saben, las injusticias, las guerras, las hambrunas, la enfermedad, los desastres naturales, etcétera, etcétera. Y pues de igual manera nos emocionamos inmensamente. Pero la diferencia está en que somos conscientes de que no podemos dejarnos gobernar por estas emociones. Nosotros desarrollamos la capacidad de observarlas, de comprenderlas y de decidir cómo actuar ante ellas. Séneca decía que no podemos evitar que los sentimientos golpeen la puerta, pero sí podemos decidir si los invitamos a quedarse. Qué interesante, ¿no? Y esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Porque reaccionar es 100% instintivo, pero responder, en cambio,
es 100% consciente. Y el control interno pues radica allí, en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando algo sale mal, por ejemplo, cuando alguien nos ofende, cuando uno de nuestros planes fracasa, cuando la vida nos sorprende con una dificultad, lo primero que sentimos es una reacción automática, ¿cierto? Rabia, miedo, tristeza, frustración. Pero luego llega ese breve instante donde podemos elegir, ¿verdad? Podemos elegir con sabiduría, ¿recuerdan? En esos momentos, todo depende de nosotros. En esos momentos tomamos la decisión de alimentar esa emoción o tomamos la decisión de transformarla a nuestro favor. ¿Permitimos que la emoción que sentimos se desboque o la controlamos internamente? Aplicamos el freno de mano. En estos momentos podemos preguntarnos con tono medio quejumbroso, medio llorón, ay, ¿por qué a mí me pasa esto? O podemos preguntarnos con sabiduría y con cabeza fría, ¿qué puedo aprender de esto en este momento? Esta actitud, que a primera vista parece difícil, es lo que Séneca llamaba la fortaleza del espíritu, el autocontrol. De nuevo, no es negar nuestras emociones, sino aceptar con dignidad, aceptar con serenidad y con conciencia que la vida está en un cambio constante y que resistirse a ese cambio solo aumenta nuestro sufrimiento. En una de sus cartas, por ejemplo, Séneca escribió algo muy interesante. Él dijo, el destino guía a quien lo acepta, pero arrastra a quien se le resiste. Qué interesante forma de ver la vida, ¿no les parece? Séneca nos enseña que aceptar no es rendirse, sino que es más bien cooperar con la realidad. Es reconocer que hay situaciones que aunque no elegimos, siempre tenemos la libertad de decidir cómo vivirlas. Siempre tenemos la libertad de aplicar la sabiduría para elegir qué actitud tomar en esos momentos. Ok, ahora pensemos en nuestra vida moderna, como siempre lo hacemos. El mundo en el que vivimos hoy parece diseñado para ponernos a prueba constantemente. Todos los días, recuerdan los ejemplos que vimos en el primer episodio, todos los días encontramos el tráfico, las prisas, esos conflictos de trabajo, los desacuerdos con la pareja, las presiones económicas, las enfermedades, los imprevistos diarios que nos atacan por sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son exámenes que desafían nuestra serenidad, que nos desafían a ver cómo vamos a manejar nuestras emociones y que nos obligan a elegir qué vamos a hacer. ¿Vamos a elegir reaccionar con rabia y con frustración? ¿O respiramos, mantenemos la calma y aceptamos lo inevitable, lo que está fuera de nuestro control? ¿Vamos a actuar con virtud y apuntamos a la excelencia? ¿O nos desfogamos en emociones negativas que no van a solucionar nada? Es en estos momentos cuando debemos traer a nuestra mente estas enseñanzas y practicar una actitud estoica. Es en estos momentos, amigos, cuando debemos decidir. ¿Reclamamos de nuevo con ese tono quejumbroso? ¡Ay, esto es injusto, esto no debería pasarme a mí!, cuando sabemos que no hay solución. O mejor decidimos decir, esta situación se me ha presentado y voy a usarla como aprendizaje, porque resolverla no está en mis manos. Es en estos momentos cuando debemos entender que las emociones son como visitantes. Llegan a nosotros, reconocemos que están ahí, se quedan un rato y luego se van. Nuestro trabajo no es expulsarlas ni aferrarnos a ellas, sino recibirlas con conciencia y observarlas hasta que se marchen. Aquí en estos momentos es cuando Séneca nos diría, amigos, que nuestra libertad empieza, cuando dejamos de temerle al destino y comenzamos a colaborar con él. Cuando en lugar de luchar contra la corriente, aprendemos a nadar con ella. Porque recuerden, la vida no siempre nos va a dar lo que queremos, pero sí siempre nos va a dar lo que necesitamos para crecer. El control interno, entonces, pues no es una técnica para escapar del dolor o para no sentir emociones, pero sí es aprender a reconocer. Miren esto. Estoy enojado, pero no voy a reaccionar con ira. Estoy triste, pero no me voy a hundir en la desesperanza porque sé que todo va a estar bien. Este debería ser nuestro objetivo.
Y sí, ya sé, están pensando de nuevo, eso suena muy fácil y muy bonito decirlo, pero hacerlo en la vida real es complicado, es imposible. Y en parte estoy de acuerdo porque sí es complicado, pero imposible no es. La verdad es que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana y no va a ser fácil. Pero sí es importante tener conciencia, porque por ahí comenzamos. Y por eso es que yo pienso en ejercicios con los que podamos practicar, con los que podamos acostumbrarnos y crear esa conciencia sobre el beneficio de utilizar estos conceptos estoicos en nuestra vida. Así que aquí va la asignación estoica de esta semana. En los próximos días busquen una situación significativa, una que realmente les cueste aceptar o que les haya costado aceptar en el pasado. Tal vez la enfermedad de un ser querido o la pérdida de algo material que sea o haya sido importante para ustedes. Un robo del que hayan sido víctimas, por ejemplo. O una injusticia que no puedan corregir porque no está en sus manos. O tal vez una etapa difícil de sus vidas que simplemente hayan atravesado. Piensen si en esos momentos se distrajeron con trivialidades y con quejas. Piensen en las emociones que les invadieron en esos momentos. Y piensen sobre todo si con este conocimiento que Séneca nos dejó, hubieran enfrentado esas situaciones de la misma manera que lo hicieron en el pasado y qué hubieran cambiado. Si es algo que deben enfrentar en el presente, pues háganlo con serenidad, con calma, practiquen el control interno, no para negar lo que sienten o para eliminarlo, sino para reconocerlo y sobre todo para transformarlo. Observen sus emociones sin dejar que los gobiernen y repítanse mentalmente. Esto es lo que la vida me presenta. Esto es lo que hay. No tengo control sobre ello y aquí estoy, con el corazón abierto y dispuesto a afrontarlo, con coraje y con virtud. Aquí es donde probamos nuestro carácter. Y así, queridos oyentes, pues llegamos al final de este episodio. Hemos recorrido junto a Séneca el arte del control interno, la aceptación de lo inevitable, una noción súper importante conocida en el estoicismo también como amor fati, concepto que merece su propio episodio que ya le dedicaremos. Aprendimos sobre mantener la serenidad frente a la adversidad y también la libertad que nace de gobernarnos a nosotros mismos. Así que, como siempre, tomemos nota de nuestros pensamientos y de nuestras opiniones sobre estos temas tan relevantes en nuestros diarios estoicos y en lo posible discutámoslos con personas que les interesen estos temas. Tener estas conversaciones siempre nos enseñan muchísimo. Recuerden que siempre me pueden escribir a mi correo electrónico mientras activo nuestro Instagram que ya viene por ahí. Y claro, como les digo todas las semanas, no olviden que solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Una linda semana para ustedes, amigos. Chao.